Hola, hola, fanáticos de los fanfics. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si tus personajes favoritos tomaran decisiones totalmente diferentes? ¿O si dos mundos completamente distintos se cruzaran en una historia inesperada? Bienvenidos a este canal, el lugar donde los fanfics cobran vida. Hoy te traigo una dosis de drama, romance, acción o quizás, algo que nunca viste venir. Prepárate para explorar historias creadas por fans, para fans, que llevan la imaginación a otro nivel. Así que, ponte cómodo, suscríbete si aún no lo hiciste, y dale a like para que traiga más vídeos y vamos a sumergirnos en el mundo de los fanfics. Capítulo 91. En rigor, este fue otro accidente causado por la falta de previsión. Quise desmantelar el plan de Meñique y lo logré. Hasta el momento, el propio Peter había perdido su influencia en Desembarco del Rey, y la última pieza que había colocado en el valle estaba ahora bajo asedio. Una generación de conspiraciones había sido desenterrada y expuesta a la luz por la simple mano de un viajero del tiempo. Pero cuando se me ocurrió esta idea, solo había considerado a Peter. Me había olvidado de la mujer atrapada en el asunto, y ahora, como resultado, los intereses de este supuesto astuto viajero del tiempo se veían amenazados por un torrente de rumores. Aegor esbozó una sonrisa amarga. No existía la solución perfecta. Acabar con un villano tan importante tan fácilmente traería consecuencias. Llegados a este punto, no tenía sentido arrepentirse. Lo que necesitaba era evaluar la trayectoria de los acontecimientos y encontrar la manera de sacar provecho de la situación o, al menos, minimizar los daños. Dado que era un forastero con un conocimiento limitado de este mundo, Aegor sabía que sus deducciones sobre la situación seguramente tendrían puntos ciegos. Todo sería mucho más fácil si contaba con alguien versado en la política de Poniente que le ofreciera su perspectiva y participara en la discusión. Así que esa noche, Tyrion se enteró de la noticia. Después de algunas deliberaciones, ambos llegaron a una sombría conclusión. La guerra era inevitable. Desde la perspectiva de un viajero en el tiempo que conocía la verdad, la llamada Alianza de la Justicia había actuado de una manera que, sin exagerar, podía considerarse justa. Habían separado al joven heredero de la casa Arryn de su inestable y peligrosa madre, una mujer que había envenenado a su propio marido. Lo habían puesto al cuidado de varias casas nobles importantes sin ningún interés en la rebelión, asegurándose de que recibiera una educación adecuada para convertirse en un gobernante capaz y moral, entrenado tanto en el gobierno como en la guerra. Era un ideal noble. Pero el problema era que, si bien Aegor había revelado la verdad, ésta se había extendido en forma de rumores. Y los rumores, por su propia naturaleza, no podían usarse para justificar la alteración del orden establecido. Como rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino, Robert Baratheon jamás toleraría que uno de sus principales vasallos fuera despojado por la fuerza de su poder por un grupo de señores de rango inferior. Si se permitía que semejante acto de desafío se mantuviera, sentaría un peligroso precedente. La autoridad de la corona sería pisoteada. Un rey incapaz de proteger a sus vasallos no era rey en absoluto. Incluso si las acusaciones contra Lysa Arryn resultaran ser ciertas, era solo el rey el derecho a tratar con ella, no alguna coalición de señores menores. Fue duro, pero esa era la naturaleza del régimen feudal. El trono de hierro y esta supuesta alianza de la justicia probablemente entrarán en un período de negociaciones prolongadas, analizó Tyrion. Pero es poco probable que conduzcan a una resolución significativa. Tras asegurar el trono, Robert hizo varios compromisos para estabilizar su reinado. Decidió no castigar a las casas Martell y Tyrell por su apoyo a los Targaryen. Se casó con mi hermana para asegurar una alianza con los Lannister. Nombró a Jon Arryn mano del rey para apaciguar a los Stark, los Tully y los Arryn, casas que habían luchado por él pero no habían recibido la debida recompensa. Todos estos fueron acuerdos con grandes casas. Tragarse el orgullo para trabajar con ellas fue humillante, pero no vergonzoso. ¿Pero quiénes son los Royce y los Waynwood en comparación? Tyrion tomó un sorbo de vino y frunció el ceño. Además, nuestro querido rey lleva años inquieto. Los torneos ya no le satisfacen. Aunque solo sea para revivir la emoción de liderar un ejército, Robert se negará a ceder.
Y esa alianza, tras dar el primer paso, nunca se conformará con arrodillarse y volver a casa a esperar el castigo. Aegor comprendía a Robert lo suficiente como para no descartarlo de plano. No era un estadista, pero había sido un comandante excepcional en el campo de batalla. Enfrentarlo de frente era uno de los peores errores que cualquiera podía cometer en Poniente. El destino de la rebelión de Balón Greyjoy fue prueba suficiente de ello. ¿Y de dónde viene su confianza?, preguntó Aegor. ¿Cómo esperan unas cuantas casas nobles del valle plantar cara a Robert? Su confianza proviene de la Puerta Sangrienta y de los problemas financieros del reino, dijo Tyrion, reclinándose en su silla. En resumen, un paso de montaña inexpugnable y un tesoro real vacío. Durante miles de años, la Puerta Sangrienta nunca ha sido tomada por la fuerza. La Alianza de la Justicia la capturó mediante traición, y jamás le darán a Robert la oportunidad de hacer lo mismo. Y en cuanto al tesoro, cualquiera con 2 dedos de frente en Desembarco del Rey sabe que es un desastre. Si Robert marcha sobre el valle y se queda estancado en la Puerta Sangrienta durante un mes o 2, no tendrá más opción que negociar. Aegor sintió un escalofrío. Si el tesoro está vacío, Robert recurrirá a sus vasallos para pedir préstamos. Su voz se volvió más grave. Eso significa que nuestros acreedores podrían cobrar sus bonos y las inversiones que acabamos de conseguir podrían desmoronarse antes de siquiera empezar. Exactamente. Este es un problema serio para nosotros, Tyrion exhaló lentamente. Si Robert va a la guerra, mi padre enviará tropas para apoyarlo. Y aunque los Lannister tienen los bolsillos llenos, no desperdiciamos el oro. Ahora mismo, ni siquiera yo podría pedirle dinero prestado a mi propia familia. Aegor respiró hondo. Necesitamos hacer los cálculos. ¿Cuánta presión pueden soportar nuestras finanzas? Después de hacer los cálculos, llegaron a una conclusión que da que pensar. Para mantener su estabilidad financiera, tendrían que despedir inmediatamente a todos los empleados, detener la construcción de la fábrica, retener salarios, retrasar los pagos de los proyectos en curso y consolidar hasta el último centavo a su disposición. Esto incluía sus bienes personales e incluso los fondos que el Trono de Hierro había asignado a la Guardia de la Noche. Incluso con estas medidas drásticas, sus reservas de capital solo podrían cubrir alrededor del 70% de los potenciales reembolsos de bonos. Un margen decente, pero por poco. Y esto era solo el principio. El partido apenas había empezado. Ni siquiera habían empezado a gastar de verdad. Si el volumen de reembolso se mantenía por debajo de la mitad, su negocio podría continuar a escala reducida, pero la cadena de capital seguiría siendo precaria, siempre al borde del colapso. Si superaba la mitad pero se mantenía por debajo del 70%, su única opción era aguantar y rezar para que Robert ganara pronto y regresara a Desembarco del Rey. Pero si superaba el 70%, entonces Aegor bien podría hacer las maletas y dirigirse al este para unirse a la Reina Dragón, mientras que Tyrion tendría que empezar a pensar en cómo rogarle a su padre, Tywin, que arreglara el desastre. Después de todo, Tyrion seguía siendo hijo de Tywin. Aunque fuera un paria, no sufriría demasiado. Pero Aegor era un desertor de la Guardia de la Noche, un conspirador fracasado en Desembarco del Rey que huyó cuando las cosas se complicaron. ¿Por qué Daenerys Targaryen lo acogería? Inaceptable, el rostro de Aegor se contrajo de frustración. Perder el apoyo financiero ya era bastante malo, pero lo peor era que la fuerza que lo separaba ni siquiera era una persona. Era una situación incontrolable que no le dejaba donde canalizar su ira. Tranquilos. Cuanto más nerviosos estén, más difícil será encontrar una solución, dijo Tyrion con suavidad. Fuimos los primeros en enterarnos. Eso nos da ventaja. ¿Se te ocurre algo que podamos hacer con esta ventaja? La frase ventaja inicial despertó algo en la mente de Aegor, y una idea lo golpeó como un rayo. ¿Qué habría hecho si se hubiera topado con este tipo de información privilegiada antes de llegar a este mundo? Deshazte de todas las acciones que puedan desplomarse debido a las malas noticias y dirige tus inversiones hacia las industrias militares. Incluso si estallara la guerra, sería un conflicto localizado. Incluso si Robert sufriera un revés en la Puerta Sangrienta, los señores del Valle no tendrían el coraje ni la fuerza para marchar sobre Desembarco del Rey en represalia.
Al contrario, una vez que hubieran gastado energías en esta escaramuza, las tensiones internas en Poniente podrían disminuir temporalmente, lo que significaría que la situación general se estabilizaría. Si eso sucediera, su situación financiera no se derrumbaría por completo. Solo tenía que aguantar. Necesitamos abastecernos de inmediato de alimentos y suministros militares, dijo Aegor con decisión. En cuanto se corra la voz, los precios de ambos se dispararán. Podemos aprovechar la diferencia de precio y mantener nuestra cadena de capital intacta. ¿Qué? Tyrion lo miró atónito. ¿Quién compra de repente tanta comida y armas de la nada? Estarías anunciando al mundo que tienes información privilegiada y que intentas sacar provecho de la guerra. ¿Acaso tomas por tontos a los que ostentan el poder? No soy cualquiera, siempre lo olvidas. Aegor entrecerró los ojos, con la confianza en aumento. Cuanto más lo pensaba, más factible parecía el plan. Soy el jefe de logística de la Guardia de la Noche. 100.000 salvajes se agolpan contra el muro. Como parte de nuestros preparativos de guerra, compro una cantidad enorme de comida y armas y las envío a la Guardia. ¿Quién podría decir algo al respecto? En el peor de los casos, Eddard Stark me presionará para que mantenga precios justos, pero no me ejecutará por ello. Mientras logre que las compras parezcan legítimas y desempeñe mi papel de forma convincente, esto podría funcionar. Tyrion miró a Aegor en silencio, asimilando el plan. Después de todo, técnicamente era el oficial de logística de la Guardia de la Noche. Pero especular con la guerra era un juego peligroso, y tratar de arrebatar comida de las fauces de los leones era un riesgo aún mayor. ¿Valió la pena el riesgo? Entonces, de repente, la aguda mente de Tyrion encajó. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Sabes, no te equivocas, admitió el enano. Acumularse provisiones como intendente de la Guardia de la Noche es una tapadera razonable. Pero la forma en que planeas hacerlo sigue siendo demasiado arriesgada. Tengo una idea mejor. Haz que parezca que estás renunciando a la mayor parte de las ganancias. Trae a otros, que todos ganen algo de oro juntos. Así, garantizamos nuestra seguridad. Capítulo 92. A la mañana siguiente, Aegor y Tyrion madrugaron, llevando consigo el certificado firmado por Eddard Stark y la carta de encargo de Mormont. Sin perder tiempo, se lanzaron a su primera auténtica juerga de compras desde su llegada a este mundo. Por primera vez desde su fundación, la oficina de la Guardia de la Noche permaneció cerrada por la mañana. Todos los empleados, incluido Haken, siguieron a su supervisor jefe por los bulliciosos centros comerciales de Desembarco del Rey, los almacenes de Iron Street y el puerto del río Blackwater en una importante misión de compras. El papel de los guardias era sencillo: transportar el dinero y garantizar su seguridad. Un séquito peculiar e intimidante recorría los mercados. Varios hermanos de la Guardia de la Noche vestidos de negro, armados y vigilantes, 2 guardias Lannister con armadura completa y placas de color rojo oscuro, y un enano reconocible para casi todos en la ciudad. Una combinación tan llamativa hacía muy improbable que alguien en Desembarco del Rey se atreviera a albergar malas intenciones hacia ellos. Trajeron consigo la mitad de sus fondos totales, más de 1000 dragones de oro. Para cuando el sol ya había salido por completo, ya habían cerrado tratos con varios de los comerciantes más adinerados de la ciudad. Sus compras: una cantidad asombrosa de suministros. Suficientes provisiones para alimentar a toda la Guardia de la Noche durante varios meses, cientos de caballos y un vasto arsenal. Espadas de acero, ballestas y suficientes flechas para armar a 70 u 80 hombres hasta los dientes en un instante. No se molestaron en regatear, sino que pagaron un poco más del precio del mercado, dejando un depósito equivalente a 1/10 parte del costo total. Su única exigencia fue que los comerciantes firmaran un contrato. El acuerdo estipulaba que todas las mercancías debían contabilizarse y recogerse en los almacenes del puerto lo antes posible, para luego enviarse a Guardia Oriente del Mar en un plazo de 2 semanas. Tras la entrega a la Guardia de la Noche en el muro, el transportista recibiría un recibo de la guarnición de Guardia Oriente, que posteriormente podría presentar en la oficina de la Guardia de la Noche en Desembarco del Rey para reclamar el 90% restante del pago. En cuanto a las sanciones, si cualquiera de las partes incumpliera el contrato, la parte infractora perdería una cantidad igual al depósito, es decir, 1/10 parte del pago total.
En pocas palabras, si Aegor decidiera rescindir el trato repentinamente, perdería todo su depósito, lo que prácticamente les daría dinero gratis a los comerciantes. Por el contrario, si los comerciantes incumplían su parte del trato antes del envío de las mercancías, estarían obligados a devolver el doble del depósito como compensación. A primera vista, las condiciones parecían justas y el precio razonable. Sin embargo, en realidad, Aegor no tenía los fondos para cubrir el 90% restante del pago. Lo que había hecho era aprovechar la situación para obtener el control temporal de un vasto alijo de alimentos y armas, bienes que valían 10 veces el depósito y 5 veces los activos totales de la Guardia de la Noche. Una vez que se corriera la voz sobre la agitación en el valle y la Fortaleza Roja se enterara, los precios de los alimentos y las armas se dispararían inevitablemente. Lo que Tyrion había deducido, los comerciantes experimentados que prosperaban con el comercio y la especulación bélica también lo descubrirían, quizás un paso por detrás. Antes de que Robert pudiera siquiera reunir a los ejércitos de los 7 reinos para marchar hacia el norte, el precio del grano y el forraje se dispararía en más de un 10%. Pero Aegor y Tyrion no buscaban sacar provecho del aumento de precio en sí, sino que pretendían cobrar las multas por los contratos incumplidos. El razonamiento era simple. Lucrarse con las subidas de precios era como saquear la boca de un lobo, extremadamente peligroso. Cualquier comerciante capaz de suministrar cantidades tan grandes de bienes contaba con un respaldo considerable, tuviera o no título nobiliario. Si Aegor intentaba revender esos suministros a un precio más alto sin poder pagar el saldo restante, todo el plan se derrumbaría. Los proveedores originales no se quedarían de brazos cruzados y dejarían que alguien más se lucrara con sus productos, no sin consecuencias. El acuerdo llegaría a un punto muerto. Si el depósito hubiera salido del bolsillo de Aegor y Tyrion, y hubieran sido lo suficientemente imprudentes como para asumir el riesgo, podrían haber negociado una cláusula de penalización aún mayor, exprimiendo aún más a los comerciantes. Pero en realidad, con los acreedores ya llamando a la puerta para liquidar las deudas, la cadena de capital pronto se tensará y luego se romperá por completo. Y una vez que eso ocurra, todo habrá terminado. Al tomar la iniciativa de ceder, aceptar las penalizaciones y asumir el papel de la parte perjudicada, aparecerían como meras víctimas de las promesas incumplidas de los comerciantes. A primera vista, parecía que sacrificaban una mayor ganancia, pero en realidad, se marchaban con una suma sustancial, sin atraer un escrutinio indeseado. Lo mejor de todo es que esto los mantendría alejados de los problemas. Después de todo, las mercancías nunca pasaron por sus manos, y la Guardia de la Noche podría simplemente alegar ser otra víctima del aumento de los precios de los alimentos y las armas. ¿Quién podría acusarlos de especular con la guerra? Y luego estaba el asunto de la actual mano del rey. Eddard Stark, un hombre conocido por su honor y su férreo sentido del deber. Comprometido con gobernar los 7 reinos con justicia, jamás permitiría que la campaña contra la rebelión del Valle se convirtiera en una oleada de especulación desenfrenada para traficantes de armas y grano. Antes de que esos comerciantes pudieran siquiera contabilizar sus ganancias ilícitas, podrían llover sanciones desde arriba. En ese momento, se desataría una lucha de poder entre las fuerzas que respaldaban a esos mercaderes y el futuro suegro del rey, la propia mano del rey. Mientras Robert Baratheon permaneciera en el trono, Eddard mantendría la ventaja. La cuestión no era si podría reprimir a estos especuladores, sino cuánto estaría dispuesto a ceder con los poderosos locales de desembarco del rey. ¿Cuánto subiría los precios antes de intervenir? Eso dependería del resultado de sus continuas batallas, tanto en público como a puerta cerrada, contra la nobleza y la élite adinerada de la ciudad. Independientemente del resultado de esa lucha, Industrias Guardia de la Noche ya había asegurado sus ganancias. Con las multas en mano, pudieron liquidar sus deudas pendientes. Gracias a su previsión estratégica y a su acción oportuna, sortearon con éxito las turbulentas aguas de la recaudación de fondos y la supervivencia empresarial, superando su primer gran obstáculo. De ahí en adelante, el camino hacia la expansión y la prosperidad se abría ante ellos. Esto era lo que Aegor y Tyrion habían imaginado. Según su plan, estos pasos probablemente tardarían entre unos días y una semana en completarse.
Si, por casualidad, un comerciante especialmente diligente ya hubiera contabilizado su inventario y estuviera listo para enviar las mercancías al norte, el jefe de logística podría haber tenido que buscar una excusa para retrasar el proceso. Después de todo, una vez que los barcos zarparan, tendrían que preocuparse por el 90% restante del pago. Pero en realidad, todo se desarrolló a una velocidad asombrosa. Aegor no era el único que tenía ojos y oídos en la corte real. La noticia del levantamiento en el valle llegó a desembarco del rey a través de un cuervo enviado por la misma facción que inició la rebelión. La red de inteligencia de Varys, a pesar de su extensa cobertura por los 7 reinos, no podía superar la velocidad de ese cuervo. El incidente había estallado demasiado de repente, y aunque sus pajaritos estaban por todas partes, simplemente no podían ser más rápidos que un mensaje en vuelo. Como resultado, la primera persona en desembarco del rey en enterarse de la convulsión fue el gran maestre Picelle, quien supervisaba los cuervos de la ciudad. Recibió la información a través de la declaración oficial de la llamada Liga de los Justos. La segunda persona fue la reina Cersei. Sin embargo, debido a su absoluta falta de previsión política, no consideró las implicaciones ni pensó en cómo podría afectar a su propia posición. Después llegó Varys, aunque los verdaderos aliados del eunuco y sus planes a largo plazo se encontraban mucho más allá de Poniente, al otro lado del mar angosto. En busca del trono de hierro para su gobernante elegido, no tenía ni los medios ni el interés de beneficiarse de una economía de guerra en desembarco del rey. El cuarto en recibir la noticia fue la mano del rey. Solo después de convocar un consejo real e informar a Roberto, el resto de los ministros, y finalmente, el propio rey, se enteraron de la situación. Y luego estaban los espías dispersos por toda la Fortaleza Roja, escuchando atentamente en busca de información valiosa. Estos espías intentarían pasar la noticia a escondidas a sus respectivos patrones. Una vez que estos comprendieran las implicaciones de los disturbios civiles, enviarían a su propia gente a advertir a los comerciantes afines a sus intereses, que guardaran sus existencias, porque los precios estaban a punto de dispararse. Pero todo esto llevaba tiempo. Los informantes dentro del palacio, los oídos y los ojos de las casas nobles y los consorcios comerciales, eran en su mayoría sirvientes y doncellas de baja condición, cuyos movimientos estaban estrictamente controlados. Solo podían salir por las puertas a horas designadas, por la mañana y por la tarde. Incluso después de escabullirse, tenían que encontrar la manera de entregar sus informes. ¿Y sus amos? No se quedaban sentados en un lugar fijo todo el día esperando la llegada de mensajeros. En una época sin teléfonos ni comunicación instantánea, transmitir información requería paciencia. Y luego estaba Arya. Durante el almuerzo, escuchó a su padre, Eddard Stark, hablar sobre la situación en el valle con sus asesores. Incluso supo la hora exacta de la reunión real de emergencia programada para esa tarde. Poco después, como era su costumbre, abandonó la Fortaleza Roja con sus guardias y cabalgó hasta la oficina de la Guardia de la Noche. Como de costumbre, charló un rato con Aegor antes de ir a su clase de esgrima. Antes de irse, le contó con naturalidad lo que había oído, como si fuera una historia más, otro chisme emocionante. Para Arya, era sencillo. Aegor siempre le contaba historias de aventuras. A cambio, ella, naturalmente, quería compartir algo igual de emocionante. ¿Qué podría ser más interesante que el hecho de que su tía, una tía a la que nunca había conocido, estuviera asediada en el nido de águilas? Y así, en esta frenética carrera por controlar la información, Aegor, sin saberlo, se convirtió en el vencedor. Meñique, quien con más probabilidades de haber aprovechado la ventaja, había sido puesto bajo arresto domiciliario en la tesorería por su participación en la difusión de ciertos rumores. Y así, gracias a una combinación de suerte, oportunidad y pura casualidad, Aegor terminó por delante de todos los demás. Para cuando se completaron las compras, el sol ya estaba en lo alto. Cuando Aegor y Tyrion regresaron a la oficina, ya era pasado el mediodía. Para entonces, el mercado había cambiado. Cualquier cosa útil en la guerra ya no se vendía a precio fijo. Antes del atardecer, un pago de 600 dragones de oro, junto con una suma adicional como penalización por incumplimiento de contrato, fue entregado directamente a la oficina de la Guardia de la Noche y depositado sobre el escritorio de Aegor. El hombre que trajo el oro también trajo un mensaje de su empleador para Aegor y Tyrion.
La próxima vez que tengas información privilegiada, podemos trabajar juntos. Sin trucos. Mientras Aegor y Tyrion miraban el gran saco de oro sobre la mesa, un pesado silencio llenó la habitación. Aegor estaba empapado en sudor frío y el corazón le latía con fuerza. De no ser por la información de primera mano de Arya, no se habría derrumbado toda su aventura en Poniente antes siquiera de empezar. Mientras tanto, Tyrion permanecía sumido en sus pensamientos, con el ceño fruncido. Si incluso la Fortaleza Roja, una fortaleza real, estaba tan llena de filtraciones, ¿acaso la supuesta paz y estabilidad de los 7 reinos no era más que una ilusión? Capítulo 93. Arya no tenía ni idea de que, sin darse cuenta, se había convertido en la mayor benefactora de la Guardia de la Noche. Gracias a la oportuna revelación de la chica, que valía su peso en oro, literalmente, Aegor había logrado sobrevivir a la crisis financiera más grave desde su llegada al mundo de hielo y fuego. Toda esta operación dependía en gran medida de la suerte. No había vergüenza en admitirlo. Pero como dice el dicho, la suerte también forma parte de la fuerza. Gracias a la combinación de fortuna y estrategia, la empresa de la Guardia de la Noche no solo superó la crisis, sino que también vio un aumento drástico en los fondos disponibles. En teoría, todos los recursos financieros de la Guardia de la Noche, aunque ahora gestionados eficazmente por Tyrion, no solo habían cubierto sus deudas pendientes, sino que también habían alcanzado un nivel que les permitía realizar retiradas y reembolsos completos sin romper la cadena de capital. El mismo día en que se finalizaron los pedidos, más de la mitad de los depósitos iniciales regresaron milagrosamente a la oficina de la Guardia de la Noche, ahora duplicados. El resto se entregó a regañadientes después de que Aegor dirigiera personalmente a sus hombres para presionar a los comerciantes para que pagaran, respaldado por acuerdos firmados. Cabe destacar que Tyrion le había aconsejado a Aegor que tomara nota detallada del orden en que estos comerciantes pagaban sus multas. Cuanto más rápido accedieran a información privilegiada, más sólidas serían sus conexiones y respaldo. Crear un registro de estas transacciones podría resultar invaluable para forjar futuras alianzas y desenvolverse en las estructuras de poder de la ciudad. Aegor aceptó de inmediato este sabio consejo. Lo que siguió fue la inevitable ola de reembolsos de bonos. El rey Roberto, el hombre más poderoso e irascible de Poniente, no perdió tiempo en negociar con la llamada Alianza de los Justos. En cambio, lanzó un ultimátum. Al ver que los rebeldes no respondían en pocos días, convocó de inmediato a la movilización total, convocando a los señores del reino y preparándose para reunir a todo el ejército real para aplastar la rebelión. En estas circunstancias, era natural que los tenedores de bonos buscaran recuperar sus dragones de oro para comprar suministros y equipo para ellos, sus caballeros y sus vasallos. Esto no fue un acto de sabotaje financiero, sino una necesidad práctica, y Aegor y Tyrion, reconociéndolo, decidieron actuar en consecuencia. En lugar de aplicar penalizaciones por retiro anticipado, gentilmente las condonaron. Cualquier tenedor de bonos que presentara sus bonos en la oficina podía rescatar la totalidad de su capital más un mínimo de un mes de intereses. Los primeros inversores, quienes habían conservado sus bonos durante más de un mes, incluso recibieron rendimientos equivalentes a 2 meses de intereses. Esta decisión implicó un gasto adicional de varias docenas de dragones de oro, pero no fue en absoluto un regalo impulsivo. El objetivo era establecer buena voluntad. Al asegurar un acuerdo fluido y amistoso, apostaban por futuras oportunidades. Si estos nobles e inversores adinerados se veían en la necesidad de emprendimientos rentables después de la guerra, recordarían la empresa de la Guardia de la Noche como un lugar confiable para reinvertir su riqueza. Si bien los activos netos restantes, controlados exclusivamente por la Guardia de la Noche, ya eran considerables, una mayor expansión y desarrollo siempre requeriría más capital. Nadie se quejó nunca de tener demasiado dinero. Bajo el brillante sol de verano, la hueste real comenzó a reunirse a más de 16 kilómetros al norte de Desembarco del Rey. Reuniones similares se estaban produciendo en todo Poniente. En las tierras del oeste, el dominio, las tierras de la tormenta, el norte e incluso en Dorne. El trono de hierro era una monarquía nominal, pero en realidad, el poder del rey dependía de las casas nobles que lo apoyaban. Su control sobre los 7 reinos dependía enteramente de su capacidad para mandar e imponer lealtad.
Afortunadamente para Robert, su destreza militar y su historial de victorias lo convirtieron en una fuerza formidable. Tras más de una década de cuidadoso gobierno por parte de Jon Arryn, las antiguas alianzas que habían llevado a Robert al trono permanecieron prácticamente intactas. Mientras tanto, Meñique, quien originalmente había buscado provocar discordia entre la casa Stark y la casa Lannister, había sido apartado del juego. En este panorama político relativamente estable, la llamada Alianza de los Justos había emergido como una perturbación indeseable. Para las cuatro grandes casas unidas por lazos de sangre y matrimonio, Lannister, Stark, Baratheon y Tully, su apoyo era incuestionable. Estaban decididos a sofocar la rebelión del Valle y rescatar el nido de águilas sitiado. Ni siquiera las dos casas que antaño se habían enfrentado a Robert, la casa Tyrell del Dominio y la casa Martell de Dorne, ambas antiguas leales a los Targaryen, se atrevieron a desafiar abiertamente la convocatoria del rey. Tyrion se apresuró a predecir que los Tyrell y los Martell enviarían cada uno representantes importantes, junto con tropas suficientes para cumplir con sus obligaciones sin comprometerse completamente con la causa de Robert. Poniente proyectaba ahora una imagen de unidad, preparándose para la guerra. La última vez que se había visto una cooperación tan amplia fue durante la rebelión Greyjoy. Incluso los Hijos del Hierro, conocidos por su rebeldía, habían respondido a la llamada, enviando una flota en apoyo simbólico. Aunque sus barcos eran de poca utilidad en una campaña interior contra el Valle, su gesto transmitía el mensaje correcto. Nada de esto tenía mucho que ver con Aegor, o al menos eso era lo que se decía a sí mismo. Como forastero sin raíces en este mundo, no tenía intención de lucrarse con la guerra. Su enfoque seguía en su negocio. Su prioridad era completar la primera fábrica, atender los pedidos de la iglesia y de clientes más pequeños, y asegurar los pagos finales. Fortalecer la base financiera le permitiría reinvertir en una mayor expansión. Una ventaja de vivir en una sociedad preindustrial era que todo era relativamente sencillo. Tan solo 2 semanas después de superar por los pelos el obstáculo financiero inicial, la primera línea de producción ya estaba operativa, a pesar de que la fábrica aún no estaba completamente construida. Cientos de kilogramos de materia prima para la fabricación de papel se introducían en un enorme mortero de piedra. Un mortero de madera, más grueso que el brazo de un hombre, trituraba los materiales bajo el movimiento constante de una rueda hidráulica. La pulpa resultante se trataba con polvo alcalino antes de pasar a la siguiente etapa de procesamiento. El secreto del éxito de una línea de montaje era simple. Mientras se alimentaran continuamente materias primas al sistema, la producción nunca se detendría, independientemente de cuánto duraran los procesos individuales. Las planchas de impresión para la Biblia de la Estrella de 7 puntas, los calendarios y otros textos ya estaban preparadas, a la espera de las primeras hojas de papel de la línea de producción. Mientras tanto, bardos y escritores contratados habían comenzado a transformar las historias orales en obras escritas. Como Aegor les había prometido plenos derechos de autoría, trabajaron con diligencia. Entre todos estos proyectos, una historia despertó el interés particular de Aegor. Una novela basada en sus aventuras. Titulado Las fantásticas aventuras del Sereno, el relato narraba el viaje de un joven viajero que emprendía su primer viaje al mundo. Narraba sus aventuras por tierras lejanas, sus luchas y triunfos, y, en definitiva, su creciente curiosidad por la forma del mundo mismo. En el último volumen, el protagonista, tras explorar todas las tierras conocidas, tomó la fatídica decisión de embarcarse en un audaz viaje para circunnavegar el mundo. Pero el destino tenía otros planes. Naufragó en una costa extranjera y se encontró en Poniente, donde las circunstancias lo obligaron a unirse a la Guardia de la Noche. Por pura casualidad, ascendió de rango y finalmente llegó a desembarco del rey para conseguir provisiones, suministros y reclutas para los defensores del muro. No había narradores profesionales en este mundo, y las obras escritas por bardos solían ser toscas e inconexas. Sin embargo, la historia en sí era lo suficientemente fresca y cautivadora como para captar el interés. El nombre de Aegor West nunca apareció en la novela, pero cualquiera con un mínimo de perspicacia reconocería que trataba sobre el oficial jefe de logística de la oficina de la Guardia de la Noche en Desembarco del Rey. Este fue un audaz experimento de relaciones públicas. Cuantos más ejemplares se vendieran, más gente conocería sus experiencias.
Cuando llegara el día de su partida de la Guardia de la Noche, la reacción y la oposición serían mucho menos severas. Aegor echó un vistazo a los borradores de varias novelas más. Comparadas con la que él mismo había esbozado y autorizado, las historias caballerescas transmitidas por los bardos le parecían anticuadas y repetitivas. Tenía una fuerte corazonada. Incluso desde una perspectiva puramente financiera, su historia sería la más rentable. Mientras tanto, también se estaban preparando los materiales que Tyrion había calificado de inapropiados para la gente educada. Al no encontrar expertos en la materia, Tyrion optó por un enfoque más directo. Invitó a pintores y bardos a mudarse a su burdel favorito, donde podrían colaborar en un ambiente ideal para la inspiración. Su objetivo era crear un libro ilustrado que combinara imágenes vívidas con una narrativa sugerente. El enano le presentó con orgullo el borrador de este libro atrevido a Aegor. Siendo sinceros, comparado con las famosas obras eróticas del mundo anterior de Aegor, esto era una auténtica basura. En su opinión, apenas superaba a las vulgares representaciones callejeras. Aún así, era una novedad. Quedaba por ver su buen desempeño en el mercado. Fiel a la promesa que le había hecho a su aprendiz, Aegor le entregó el libro a Arya, quien lo esperaba con ojos ansiosos. Esperaba que lo mirara, se sonrojara y se lo devolviera. En cambio, se enfrascó por completo en la lectura, con el rostro enrojecido mientras murmuraba: «Maestro, eres horrible». Tyrion apenas logró recuperar el manuscrito. Todo marchaba a la perfección. La producción de papel del taller experimental estaba, por ahora, reservada exclusivamente para la impresión de la Biblia de las 7 estrellas y los calendarios. Una vez que la fábrica a las afueras de la ciudad alcanzara su capacidad máxima, todo el trabajo preliminar que habían realizado finalmente entraría en juego. Aegor esperaba con ilusión ese día. En cambio, recibió un visitante inesperado. Un sirviente real de la Fortaleza Roja llegó a la oficina de la Guardia de la Noche, anunciando que el rey Robert requería la presencia de un verdadero hermano de la Guardia de la Noche, alguien que hubiera hecho el juramento para acompañar al ejército real. Desafortunadamente, Aegor era el único en desembarco del rey que cumplía el requisito. ¿Por qué necesita el ejército un vigilante de la noche?, preguntó Aegor con los ojos como platos. De inmediato recurrió a la defensa más fiable y consagrada. La Guardia de la Noche jura no participar en los conflictos de los 7 reinos. Su Majestad ha decretado que, una vez tomada la Puerta Sangrienta, los nobles responsables de la rebelión tendrán la opción de tomar la negra, respondió el sirviente con la nariz en alto. Se requiere un hermano jurado para recibirlos y escoltarlos hasta el muro. Pero eso es competencia de la Sombra del Cuervo. Es responsabilidad del mayordomo jefe. Yo soy el jefe de logística. El sirviente lo miró con la mirada perdida, claramente incapaz de distinguir entre los distintos títulos de la Guardia de la Noche. Frunció el ceño. Puedes venir conmigo y explicárselo al rey tú mismo, o volveré e informaré a su majestad que rechazaste su petición. En cualquier caso, es tu problema. Ahora, ven. Capítulo 94. ¿Por qué te preocupas? No te enviarán al campo de batalla. Considéralo un viaje. Tyrion se encogió de hombros, intentando tranquilizarlo. Si no subes la montaña, el valle aún ofrece una hermosa vista. ¿Temes que Robert pierda? En el peor de los casos, habrá un empate. No me preocupa mi seguridad. Es solo que, nuestro negocio por fin está despegando. Si una de las 2 figuras clave de la Guardia de la Noche desaparece de repente, seguro que causará problemas. ¿2 figuras clave? TSK, agradezco el halago. Tyrion puso los ojos en blanco. Este hombre siempre tenía una forma de hacer cumplidos de la forma más inesperada. Tenía que admitir que era una habilidad que admiraba. Conmigo en desembarco del rey, nada grave saldrá mal. En cuanto a ti, no intentes burlar las órdenes del rey. Ve y haz lo que te digo. Cuando regreses, la fábrica estará funcionando a pleno rendimiento. Incluso podría tener toda una red de aliados preparada para ti. En ese momento, solo tendría que presentarte a las personas adecuadas, y en cuestión de minutos, te convertirías en alguien con verdadero estatus en desembarco del rey, alguien influyente, alguien reconocido, y para los hermanos de la Guardia de la Noche, alguien al mando. Oh, bueno, entonces tendré que molestarte con eso. De nada. No puedo desperdiciar esa reputación de pez gordo que me diste.
Ahora, firma una declaración autorizándome a gestionar todos los asuntos de la Guardia de la Noche mientras estás fuera. Déjame uno de tus sellos y yo me encargaré del resto. Disfruta de tu viaje al valle. Aegor decidió seguir el consejo de Tyrion. No tenía muchas opciones. No es que pensara que la Guardia de la Noche se derrumbaría sin él. Su compañero era un hombre excepcional, sin parangón en los 7 reinos. Aparte de conocimiento, experiencia, altura y físico, Tyrion lo superaba en casi todo. Conexiones, estrategia y maniobras políticas. Con lo peor de la crisis financiera ya superado, no había motivos para creer que el desastre se avecinara en su ausencia. Y conociendo el carácter de Tyrion, no le preocupaba que lo abandonaran durante su ausencia. Aegor no tenía miedo. Estaba frustrado. Tyrion no tenía ni idea de que esta guerra, en cierto sentido, había comenzado por su culpa. Meses atrás, cuando vio a Bran caer de la torre de Invernalia, había asumido que el destino y la trayectoria de la historia eran inmutables. Pero ahora, comprendía que no solo se podía alterar la trama, sino que también se podía reestructurar con asombrosa facilidad. Si encontraba los puntos de presión adecuados, un solo empujón podía desviar la situación en direcciones inesperadas. Las fichas de dominó ya habían caído, y no solo había perdido la ventaja de conocer el futuro, sino que las consecuencias de sus actos ahora lo atormentaban. No era una sensación agradable. Había una palabra que describía la situación a la perfección, ¿cuál era? Ah, sí. Reacción violenta. Ahora sufría por los mismos rumores que había difundido. El rey había dado su orden. Técnicamente, Aegor no estaba a cargo de la decisión, pero parecía que Eddard Stark era el único hombre en Poniente que podía rechazar rotundamente a Robert Baratheon sin consecuencias. Además, para que los negocios siguieran funcionando, se requería la aprobación y, a veces, la participación directa de la clase dirigente. Desde cualquier punto de vista, sus negocios en el valle se verían inevitablemente afectados. Aún faltaban unos días para que el ejército real partiera. Su mejor opción era aprovechar este tiempo con inteligencia para asegurarse de que Tyrion estuviera informado de sus planes, dar las órdenes necesarias y esperar que sus compañeros y subordinados pudieran ejecutarlas en su ausencia. El siguiente envío programado de suministros a la Guardia de la Noche aún estaba a un mes de distancia. Aegor había planeado originalmente usar este envío como un trampolín para sus objetivos más amplios. Además de los artículos enumerados por el Lord Comandante, tenía la intención de donar suministros adicionales voluntariamente. La comida en el muro era apenas pasable. Había dispuesto a enviar varios miles de kilos de carne y barriles de vino con cada cargamento, para asegurar que sus hermanos en el muro pudieran disfrutar de algo mejor que sus raciones habituales. Aparte de los oficiales, la mayoría de la Guardia de la Noche solo contaba con un conjunto de ropa de invierno. Si se les mojaba la ropa o necesitaban lavarla, tenían que sentarse, temblando junto al fuego, a esperar a que se secara. Planeaba proporcionar gradualmente ropa de invierno de repuesto a la tropa. Si esta práctica continuaba, no tardaría en surgir un nuevo patrón. Cada vez que el departamento de logística reabastecía el muro, los defensores recibían alimentos frescos, ropa de abrigo y quizás incluso mejores botas, guantes y sombreros. Con estos beneficios tangibles, el nuevo departamento se convertiría en una presencia esencial en la vida de los hombres del muro. ¿Y lo mejor? Comparadas con las armas y los grandes cargamentos de comida, estas provisiones extra eran baratas. Una pequeña inversión para una inmensa buena voluntad. Pero no bastaba con simplemente proporcionar estas cosas. Se aseguraría de que cada caja y cada saco llevaran una etiqueta clara. Propiedad del Departamento de Logística de la Guardia Nocturna. Suministrado por Aegor West. No permitiría que los hombres del muro disfrutaran de sus regalos sin saber exactamente quién se los había proporcionado. Tyrion aprobó el plan con entusiasmo, pero cuando Aegor calculó el tiempo, se dio cuenta de que era muy probable que no estuviera en desembarco del rey cuando llegara el siguiente lote de suministros. No había otra opción. La carne y el vino serían gestionados por comerciantes presentados por Tyrion, y ellos serían quienes se encargarían de conseguir los productos y asegurar que llegaran al muro. Siempre que los envíos llegaran en buen estado y no enfermaran a nadie, eso era lo único que importaba. En cuanto a la ropa, Aegor buscó a Nina y le encargó que la manipulara.
No solo tendría que preparar un lote de prendas negras, gruesas y abrigadas, sino que cada prenda debía estar bordada o marcada con el departamento de logística de la Guardia de la Noche y producida por Aegor de forma que fuera difícil de quitar. Dado que la familia de Nina ya se dedicaba al comercio textil y de la confección, esta era una tarea relativamente sencilla para ella. También serviría como prueba para ver si no solo era inteligente, sino también capaz de gestionar asuntos prácticos. Esperaba que la gente perspicaz que lo rodeaba no lo decepcionara. No tenía forma de competir con los comandantes de primera línea por la gloria o el prestigio mientras permaneciera en la relativa seguridad de la retaguardia, pero forjarse una presencia y asegurarse de que sus hermanos recordaran sus contribuciones no debería ser demasiado difícil. El reembolso de los bonos estaba casi completo. Quienes aún no habían reclamado su dinero lo habían olvidado o no tenían una necesidad urgente de los 100 dragones dorados. Al final, se habían retirado más de 1200 de los 2000 dragones dorados, una cifra que se sitúa justo entre los umbrales cruciales del 50 y el 70%. 3 días después de recibir las órdenes del rey de acompañar al ejército, Aegor empacó sus pertenencias, tomó consigo al joven asistente Casey, a quien había reclutado en desembarco del rey y partió hacia el punto de reunión del ejército. Los caballos galoparon hacia adelante, con las anillas metálicas de las riendas y los frenos tintineando con cada movimiento. Bañados por el sol de la mañana, el jefe de logística y su ayudante cruzaron la puerta de los dioses, dejando atrás el hedor y las imponentes murallas de desembarco del rey. El punto de reunión aún estaba lejos, pero Aegor ya veía humo ascender desde el campamento del ejército. Mientras cabalgaban por las tierras de cultivo que flanqueaban el camino, el murmullo distante de miles de voces se acercaba a ellos, como la marea ondulante de un mar invisible. A medida que se acercaban, el ruido se hacía más intenso. Al coronar una pequeña colina de tierra, los sonidos se intensificaron y la vasta extensión del campamento apareció a la vista. Bajo el sol de verano, una extensión aparentemente interminable de tiendas de campaña se extendía por el paisaje, con sus lonas esparcidas como hongos después de una tormenta. Innumerables fogatas proyectaban pálidas volutas de humo que se elevaban hacia el cielo. Caballos de guerra, cuidadosamente dispuestos, formaban filas que se extendían kilómetros. Los bosques circundantes habían sido talados para obtener madera para largas varas que izaran los estandartes. Algunas de las máquinas de asedio, demasiado grandes para ser transportadas a la batalla en un instante, ya estaban reunidas a lo largo del camino real. Algunas eran más altas que un hombre. La luz del sol se reflejaba en miles de puntas de lanza, proyectando reflejos ardientes. Los imponentes pabellones de los señores y caballeros contrastaban marcadamente con las tiendas, más pequeñas y modestas, de sus hombres, que salpicaban los campos en una extensión irregular pero organizada. En este mar de lonas, los soldados se movían como olas, algunos a caballo, otros marchando con lanzas, espadas o arcos en la mano. En otros lugares, los carreteros conducían carretas cargadas de provisiones, mientras los sirvientes cuidaban del ganado cerca de los límites del campamento. El aire estaba cargado de ruido. El traqueteo de las armas, el relincho de los caballos, los gritos de soldados y comerciantes, se fundían en una sinfonía caótica y ensordecedora. En medio del estruendo, incluso se oían las risas agudas de los niños. El olor a comida y sudor se mezclaba con olores menos agradables, consecuencia inevitable de la convivencia de miles de hombres en espacios reducidos. Era, en cierto modo, más fresco que la suciedad de desembarco del rey, pero seguía siendo un hedor inconfundible. Dondequiera que se reuniera mucha gente, necesitaban comer inevitablemente, hacer sus necesidades. El llamado a las armas de Robert había creado lo que ahora se encontraba frente a Aegor y Casey. Un campamento de guerra en expansión, repleto no solo de soldados y señores, sino también de sirvientes, comerciantes y otros innumerables que habían seguido su estela. Capítulo 95. Sin mencionar a Casey, un joven de desembarco del rey que recién había alcanzado la mayoría de edad. Incluso Aegor, que había servido como soldado antes, se encontró momentáneamente aturdido por la enorme escala del campamento militar que tenía frente a él. Comparado con esta concentración de fuerzas, el Castillo Negro no era más que un pequeño puesto de avanzada. Claro que, en cuanto a su propósito, la Guardia de la Noche era, sin duda, el centinela de los 7 reinos, así que el contraste tenía sentido.
¿Cuántos hombres estaban reunidos aquí? ¿10.000? ¿20? ¿50? ¿100.000? Como dice el refrán, 1000 hombres parecen extenderse de la tierra al cielo, y 10.000 son incontables. Para cualquiera sin experiencia profesional en exploración, estimar el tamaño de un ejército más allá de cierto punto era imposible. 10.000, 50.000 o 100.000, una vez de cerca, todo se confundía. Precisamente por eso, en el mundo antiguo, los gobernantes solían exagerar el número de sus tropas para intimidar a sus enemigos. Para ser sincero, Aegor no tenía ni idea de cuántos soldados tenía ante sí. Pero tras escuchar el análisis de Tyrion sobre la población y la economía de las tierras de la corona, se hizo una estimación aproximada. Las llamadas tierras de la corona funcionaban más como un dominio real directo. En esencia, el duque de estas tierras no era otro que el mismísimo rey, Robert Baratheon. Esta región se extendía al sur del valle, al este de las tierras de los ríos, y al norte del dominio y las tierras de la tormenta. De no ser por su acceso costero, habría sido un campo de batalla constante. Históricamente, nunca había sido un reino independiente, sino una tierra disputada por las tierras de los ríos, las tierras de la tormenta y otras potencias. Este ciclo de caos solo terminó cuando Aegon el Conquistador desembarcó aquí con sus dragones y lo utilizó como base de operaciones, estableciendo finalmente su capital. Antes de la conquista de los Targaryen, esta zona tenía una población total de menos de 100.000 habitantes. Pero tras 3 siglos de dominio de los señores dragón, gracias a una combinación de inmigración y crecimiento natural, se había transformado en una tierra próspera, hogar de desembarco del rey, la ciudad más grande de Poniente, y con la mayor densidad de población y riqueza per cápita. Dejando a un lado la riqueza, la gran cantidad de gente la hacía única. Las tierras de la corona eran relativamente pequeñas, y si se excluía la población anormal de desembarco del rey, su población total era prácticamente igual a la del norte, escasamente poblado. Dada la falta de registros de población precisos en esta época, se estima que el número total de habitantes de las tierras de la corona rondaba los 2 millones. La campaña de Roberto contra el Valle fue un conflicto localizado, no una guerra a gran escala. No se trató de una movilización general, y en tales circunstancias, los gobernantes solían buscar un equilibrio entre las necesidades militares y el mantenimiento de la estabilidad interna. El objetivo era garantizar que la guerra no perturbara la vida cotidiana, perjudicara la productividad económica ni debilitara la sostenibilidad a largo plazo del reino. Dadas las limitaciones tecnológicas y económicas de la época, una tasa de movilización inicial del 0,5% al 1% de la población total era una expectativa razonable. Esto se traducía en un ejército permanente de 10 a 20.000 hombres, sin contar a los comerciantes, los seguidores del campamento y los trabajadores que los acompañaban. El número exacto dependía enteramente de la autoridad del gobernante y de su capacidad para obtener la lealtad de los señores. Aegor no podía decir con certeza cuántos hombres estaban frente a él, pero definitivamente eran más de 10.000. Y para poner las cosas en perspectiva, durante el posterior asedio de desembarco del rey, Cersei Lannister tuvo dificultades para reunir siquiera unos pocos miles de hombres en su desesperación. Esta enorme diferencia en el número de hombres que respondieron fue la prueba más tangible de cuánto poder realmente residía en manos de un rey en esta era de gobierno por la fuerza. «Hay tanta gente», murmuró Casey, con los ojos abiertos de asombro. Aegor tuvo el mismo pensamiento, pero como jefe de logística de la Guardia de la Noche, y, a los ojos del joven, un pez gordo, al menos tenía que parecer sereno. «Es una fuerza considerable», dijo con calma. «Veamos qué alojamiento nos ha preparado el rey y cómo se espera que nos movamos con el ejército». Al ver a su líder permanecer tan imperturbable, Casey sintió de repente que su propia inexperiencia debía de estar a la vista. Decidido a no parecer demasiado atemorizado, asintió y espoleó rápidamente a su caballo, siguiendo a Aegor cuesta abajo hacia el campamento. Si un ejército de este tamaño marchara hacia el norte, hacia el muro, podría aplastar a los salvajes por cientos de miles, dejándolos demasiado maltrechos como para recordar siquiera sus propios nombres. Pero en lugar de eso, esta fuerza marchaba sobre el valle para rescatar a una loca que había asesinado a su propio marido, simplemente porque una vez había sido una Tully y ahora era la madre y tutora legal del joven señor de Eyrie.
Antes, en el camino, Aegor se había estado quejando de cómo Robert ya estaba planeando la victoria, pensando en enviar a Royce y a otros señores al muro antes de que se hubiera librado siquiera una batalla. El hecho de que hubiera convocado específicamente a un vigilante de la noche para la tarea era, francamente, absurdo. Ese cerdo gordo es demasiado optimista. Pero después de ver la enorme magnitud de este ejército, Aegor comprendió de dónde provenía la confianza inquebrantable de Robert. Roberto pudo haber sido extravagante e irresponsable en cuanto a gobierno, pero en términos de autoridad personal y liderazgo, estaba muy por encima de la mayoría de los gobernantes. Sus gastos desmedidos sin duda habían dejado al trono de hierro sumido en deudas, pero también le habían granjeado una inmensa lealtad de la nobleza media y los caballeros menores, hombres que habían recibido honores y recompensas bajo su reinado. Este concepto de tomar prestado del futuro para mantener la estabilidad presente a través de un exceso financiero, ya sea por accidente o por diseño, fue una estrategia sorprendentemente avanzada. Es cierto que la lealtad y el control que se obtenían con dinero eran inherentemente frágiles. Pero cuando los ejercía un líder que ganaba batallas constantemente, se convertían en algo completamente distinto. Mientras Robert permaneciera invicto y no sufriera una derrota catastrófica, su influencia, por tenue que fuera en tiempos de paz, era tan poderosa como la de cualquier ejército permanente bajo el sistema social más disciplinado. Y estas eran solo las fuerzas dirigidas personalmente por el rey. Una vez que los otros 6 reinos se unieron a la lucha, si no fuera por las fortificaciones naturales de la Puerta Sangrienta, la llamada Alianza de los Justos en el Valle no habría durado más allá de un solo enfrentamiento. Durante su tiempo trabajando en la oficina de la Guardia de la Noche en Desembarco del Rey, Aegor se familiarizó con los sellos de la nobleza poniente. Al adentrarse en el campamento militar, ataviado con su capa negra, reconoció muchos de los estandartes que ondeaban a su alrededor. El ciervo con corona dorada de la casa Baratheon era el más común, lo cual no era de extrañar dada la citación personal de Robert. Pero además, vio una variedad de otros símbolos heráldicos. Emblemas blasonados en las sobrevestes de los soldados, pintados en escudos de madera, cosidos en las solapas de las tiendas o decorando las lanzas de los caballeros. Estaban los martillos de guerra cruzados de la casa Lake, la oveja que sostenía una copa dorada de la casa Stokeworth, las olas verde claro de la casa Ayford, y muchos más. Aegor no se molestó en contarlos a todos. Era fácil adivinar que todas las casas de las tierras de la corona habían enviado hombres. Cuando el propio rey emitía una orden de movilización, incluso las familias nobles más pequeñas y desposeídas encontraban la manera de responder. Incluso si solo quedara un heredero solitario de una casa, él se arrastraría al campo de batalla con su estandarte, desesperado por alcanzar la gloria y reconstruir la fortuna de su familia. Con tantos nobles reunidos en un solo lugar, esta habría sido una oportunidad ideal para un plan financiero, una forma de manipular o sacar provecho de sus ambiciones. Pero ahora mismo, Aegor tenía una preocupación más apremiante. Necesitaba encontrar al rey, o al menos, a alguien que pudiera decirle dónde se suponía que debía estar destinado. Tras preguntar a varios soldados, no obtuvo respuesta. Ninguno parecía saber que el rey Roberto había convocado a un vigilante nocturno. Esto irritó a Aegor. Era la frustración que conlleva lidiar con la enorme brecha de poder y estatus. Ya sospechaba que la orden no había sido más que una idea pasajera que Robert tuvo mientras bebía. Después de todo, el sirviente que había ido a buscarlo ni siquiera traía una carta oficial ni una prueba. Pero incluso si se trataba de un capricho de borracho, se había visto obligado a obedecer. La razón era simple. Si aparecía, Robert probablemente lo olvidaría. Pero si no aparecía, y el rey sí lo recordaba, estaría en serios problemas. De cualquier manera, su valioso tiempo que podría haber dedicado a desarrollar su negocio, ahora se estaba desperdiciando en una campaña inútil. Aegor había maldecido al ciervo gordo incontables veces en su mente, pero ahora que estaba allí, no había vuelta atrás. Negarse a presentarse no era una opción. Más allá de las consecuencias más amplias, también estaba el asunto de su propia reputación. ¿Cómo se vería su asistente personal si deambulara sin rumbo, incapaz siquiera de confirmar sus órdenes? No podía seguir dando vueltas y encontrándose con callejones sin salida.
Necesitaba resolver esto rápido, antes de que se volviera completamente vergonzoso. Instó a su caballo a avanzar y a adentrarse más en el campamento. Siendo sinceros, la disciplina, la organización y la calidad general de las fuerzas militares en esa época eran pésimas. Simplemente siguió el camino real y se adentró en el corazón del ejército sin que nadie lo detuviera. No había enemigos en cientos de kilómetros, pero ¿y si hubiera sido un asesino? Aegor se preguntaba si, de saber exactamente a dónde ir, habría cabalgado hasta la tienda de Robert, solo para ser detenido en el último momento por la Guardia Real. No estaba seguro de si los guardias personales de Robert ya estaban presentes en el campamento. En cualquier caso, si alguna vez existieran armas explosivas en este mundo, asesinar a un rey sería casi demasiado fácil. Finalmente, vio a alguien conocido. Uno de los nobles de desembarco del rey que había comprado bonos de la Guardia de la Noche. Mejor aún, el hombre los había canjeado hacía apenas 2 días, lo que significaba que se habían visto 2 veces e intercambiado al menos algunas palabras. Bien, pensó Aegor. Al menos nunca le di problemas con la penalización por redención anticipada. Ahora no tengo que preocuparme de que finja no conocerme.